Bueno, ya hay quien habla de neuroseguridad laboral como el nuevo paradigma en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Nuestro próximo ponente va a desgranar la definición de neuroseguridad laboral y va a abordar cuestiones como el análisis de la casualidad de accidentes por factores humanos. Para ello saludamos a Efraín Gregorio Butrón Palacio, es director general de Neuroseguridad Laboral y de Neuro5 Lab Institute de Colombia. Buenas tardes desde España, buenos días en Colombia, ¿verdad, Efraín? Bueno, sí, acá en Colombia, buenos días. Estamos a las 10:30, ustedes están a las 5:30. Buenas tardes para España y otros países. Sí, antemano, darle las gracias. ¿Me están escuchando bien el audio? Perfectamente, Efraín. Antemano, darle las gracias a la Asociación de Profesionales de Galicia y al doctor Carlos Díaz por tener la diferencia de invitarnos a presentar nuestras experiencias en los términos de neuroseguridad, y a las otras asociaciones de Galicia y a las juntas de profesionales de ingenierías técnicas de Galicia. Sí, básicamente nuestra conferencia de hoy vamos a presentar la neuroseguridad laboral como una propuesta que nosotros estamos haciendo. La presenté en España el 1 de marzo. Yo estuve en España desde febrero hasta el 7 de marzo, cuando vino el primer caso de COVID en Colombia. Fue el 6, prácticamente vine en el vuelo de Madrid. Estoy entre Bogotá y Medellín, me muevo yo, nuestras empresas, y básicamente esta es una propuesta que presentamos en España. Hemos presentado ya en 8 países en Latinoamérica, que les podríamos decir que esta es la seguridad tipo 3. La seguridad tipo 1 es la seguridad de proceso que todos conocemos desde todas las investigaciones en Estados Unidos, en Europa, Frank Bell, Deming y todas estas personas. Posteriormente viene la observación de comportamiento, la seguridad basada en comportamiento, que es básicamente cuando los ingenieros veían que no había baja de la accidentalidad. Y lo que nosotros proponemos ahora es la seguridad tipo 3, que es entrar dentro del cerebro, porque pensamos que definitivamente la seguridad está en el cerebro. La primera diapositiva es, el impacto que va a tener esta seguridad tipo 3, porque entramos dentro del cerebro, entramos mapeando el cerebro y nos podemos dar porque estas personas trabajando en tareas críticas o manejando operación de consolas de centrales industriales, llámese energía eléctrica, centrales de operadores de consola, la parte petroquímica, porque cometen los errores. Entonces, esto lo mapeamos en una forma sencilla, el impacto en la prevención de accidentes. En este orden de ideas, básicamente, esto ha sido nuestro escenario. Nuestro escenario, ese soy yo, trabajando con líder HCQ. Nosotros nos iniciamos hace más de 30 años. Inicialmente fuimos proveedores del Seguro Social colombiano. El Seguro Social en Colombia era un monopolio. Ahora mismo está compitiendo con empresas privadas, que en España y en otros países se llaman mutuas, acá se llaman administradores de riesgo profesional. Allí nuestro escenario nuestra historia ha sido trabajando con la gente de la mano en el campo y mirando. Inicialmente nosotros hacíamos todo esto. Esto es Colombia, túneles de minas de oro, minas de carbón. Precisamente tenemos problemas en la parte de la mortalidad en minas subterráneas en Colombia. Acá tenemos construcción, o sea, edificios que aquí se hacen de 20, 25 pisos a 80 metros. ¿Cómo funciona el cerebro, cierto? Bajo un túnel de mina de oro, de carbón, a 100, 150 metros bajo tierra, o estando a 90 metros por encima del nivel de piso. Y acá la industria maderera. Entonces, cuando nosotros nos iniciamos con los ingenieros, yo soy médico, pero los proyectos que he desarrollado en toda mi vida han sido proyectos de ingeniería de control de riesgo. Nosotros colocábamos guardas, hacíamos la ingeniería de eliminación del riesgo, o sustituíamos o colocábamos guardas, pero posteriormente nos dábamos cuenta que no había impacto. Cuando dimos cuenta a los ingenieros que no había impacto, nos reunimos y miramos si hacíamos unas inversiones cuantiosas, obviamente suministrado por el Seguro Social de Colombia, qué pasaba porque no había impacto. Inmediatamente empezamos a investigar por qué, y nos damos cuenta que los mismos operarios de estas máquinas de madera, máquinas manufactureras, que ellos mismos quitaban las guardas buscando rapidez y comodidad y confort. Pues cuando empezamos a hacer las investigaciones acá, y investigando más de 1.500 investigaciones de accidentes mortales graves en nuestras empresas propias, nosotros tenemos una empresa, y en empresas de otros escenarios, nos dimos cuenta que el problema era
migrar, estábamos en la parte técnica, pero teníamos que migrar la parte humana. Entonces, en ese orden de idea, nos quedaba un reto que no bastaba la norma, no bastaba OSHA, nosotros entregamos documentos de control administrativo, manuales, entregamos procedimientos, pero no bastaba la norma. En ese orden de idea, básicamente, entonces nos quedan unos retos, avances y tendencias, igual cuando empezamos a migrar a estudiar el cerebro, ¿cierto? Y sobre todo que estábamos en la época de la robotización en la industria 4.0. Entonces, el reto que nos queda, nos dimos cuenta que cada 15 segundos hay un muerto a nivel mundial, hay 156 accidentes de trabajo a nivel mundial. En Colombia se nos presentan, hay 10 millones de población afiliada, tenemos una población de 49 millones de habitantes, 10 millones que están afiliadas a la seguridad social y se nos presentan 700.000 accidentes de trabajo. Cada minuto hay un accidente en Colombia de la población afiliada y más o menos 2 muertos cada 3 días. Se nos presenta entre 560 a 600 con una tasa que va migrando del 5.5 a 5.8 a 6. Esa es la tasa que movemos. Entonces nos queda el reto porque esto al Producto Interno Bruto en Colombia, en los países, representa entre el 4 o más del 4%, sobre todo en países acá de América, puede ser más del 4% del Producto Interno Bruto. Y ese es el reto que venimos a mostrar a la seguridad como un complemento a la seguridad de procesos. Los avances que tenemos, precisamente este cerebro lo podemos mapear, precisamente apenas salga de esto, estoy conectado con gente de Polonia, de Europa, de la Universidad de Harvard y de la Universidad de California, que son los que estudian el cerebro y proyecto humano. Estoy ahora mismo conectado a un curso de 3 días para saber lo último que tenemos en interactividad con el cerebro y cómo podemos ver cómo se mueve el cerebro y cómo podemos ver por qué tenemos comportamiento con error humano. Los avances que tenemos es el mapeo cerebral y la tendencia, si ustedes revisan el último documento de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre el futuro del trabajo, nos dice, y sabemos, por lo menos en Latinoamérica, en los congresos internacionales, le estamos diciendo que el 60% de los oficios actuales desaparecen en los próximos 5 años. Lo dice el libro de Oppenheimer, léanse el libro interesante, Crear o Morir, o Sálvese quien pueda, el otro libro donde él hace todas las investigaciones tanto en Europa, Japón y parte de América y América Latina, donde la tendencia, y nos dice la OIT en su documento del futuro del trabajo, dice al final la conclusión que definitivamente el mundo que estamos es pica, volátil, incierto, complejo, ambiguo. La tecnología la estamos viendo en estos congresos, va a forma más rápida y no sabemos lo que va a pasar la tecnología en forma inmediata o a mediano plazo. Entonces nos queda que la herramienta preventiva más importante en la seguridad de todas las empresas es la persona. Entonces hay que trabajar la persona, pero en la persona hay que trabajar dentro del cerebro, que ahí es donde está la parte del comportamiento. El comportamiento se da dentro del cerebro, como veremos ahora. Conclusión, la tendencia, dice la OIT, en la conclusión de ese documento que salió ahora, que festeja los 100 años, es que tenemos que trabajar personas básicamente a través de un neuroaprendizaje. Yo hablo de aprendizaje, habla la OIT, yo hablo de neuroaprendizaje permanente para el desarrollo de una competencia en forma continua. En ese orden de idea, podemos decir que el mapeo cerebral es un registro eléctrico de ondas cerebrales, conocer con precisión la frecuencia de las ondas. Esto a nivel lo tenemos nosotros en el laboratorio a nivel de universitario, de investigación, pero para la parte académica no se necesita que vamos a tener que llevar. Claro, estos equipos son móviles, son equipos pequeños, ahora lo van a ver lo que hacemos, pero lo que queremos es que vean la evidencia del comportamiento humano, y es lo que nosotros estamos proponiendo como la seguridad tipo 3. O sea, tenemos la evidencia, nosotros los médicos trabajamos con evidencia científica, como ustedes los ingenieros, otras profesiones trabajan con datos, y nosotros acá tenemos la evidencia de las ondas. Básicamente, nosotros tenemos 4 tipos de ondas cerebrales en el cerebro. Ahora mismo ustedes están en beta, me están escuchando, algunos están motivados, me están poniendo atención, están en beta, que son ondas de más de 14 ciclos por unidad de tiempo. Los niños están en alfa, que son de 7 a 14 ciclos por segundo, y nosotros adultos vamos a alfa cuando hacemos un proceso de relajación, un mindfulness, un proceso de yoga, pasamos a alfa, y cuando dormimos, esas son las maravillosas ondas del humano, son las ondas alfa, son las ondas del eureka, las ondas que Einstein creaba, todas esas ideas que salían generalmente están en alfa. Por eso los niños son muy inquietos, muy curiosos, y ellos siempre están en alfa.
y buscando un porqué de las cosas y preguntando. Y los otros son las ondas tita, que es cuando dormimos, que están entre 3 a 4 ciclos por segundo, y últimamente son las ondas delta, sueño más profundo de 1 a 3. Esto es unidad de tiempo. Entonces, nosotros básicamente en este proceso de idea, estos son el laboratorio de investigación, ahí estamos colocando ¿sí? el gorro para tener un registro eléctrico, que es un sensor que colocamos, captamos las ondas cerebrales. El cerebro es un globo, como decir, un globo de fiesta, y tiene unas pilas positivas y negativas, y tomamos ese registro, amplificamos para que el cabello, el cráneo, los músculos no nos interfieran, porque estamos hablando de microvoltios, y amplificamos y lo llevamos a un software, a un PC, ¿sí? Y básicamente aquí está ya la parte. Miren, a nivel izquierda es el modelo matemático, esto es hecho con los ingenieros. Obviamente esto software es del doctor Thatcher de los Estados Unidos, quien estuvo en el proyecto Cerebro Humano, en el gobierno de Obama, en el gobierno de Bush. Y entonces él sacó unos modelos de algoritmos matemáticos de más de 6 millones de registros cerebrales de personas normales. Y lo que hacemos nosotros, ahí está el cerebro mapeado, es qué está pasando en ese cerebro. Cada color significa algo a nivel funcional. Entonces, básicamente tenemos el software del doctor Thatcher, que ese es el referente nuestro. Puede haber otro referente a nivel mundial, pero son referentes validados. Y comparamos un patrón que nos está dando, aquí tenemos los patrones que nos dan, los comparamos con eso y sacamos datos. Básicamente lo que está acá azul está hipoactivo, o sea, las neuronas se disparan, tenemos 100.000 millones de neuronas y tenemos 7 sistemas funcionales que a nivel de alteración nosotros lo estudiamos, ¿cierto? Pero acá a nivel de trabajo estudiamos menos pequeños, o sea, más pocos sistemas. Pero lo que ustedes ven en azul, para que ustedes vean que son frecuencias absolutas y la que sigue son frecuencias relativas, vemos la simetría de las ondas. Entonces, todo lo que está en azul está hipoactivo. Quiere decir, la neurona no se dispara. Entre una neurona y otra hay un disparo neuronal, una activación neuronal. Es un mecanismo eléctrico de disparo de aniones y cationes, ¿sí? A nivel de membrana celular, y un disparo de neurotransmisores, que los neurotransmisores se disparan y hay una actividad electro y química. Entonces ahí vemos todo lo que está azul no está disparando, todo lo que está rojo está hiperactivo, y vamos comparando los diferentes momentos de los sistemas que queremos estudiar. En este orden de ideas, aquí tenemos los electrodos, más o menos 15 electrodos, es suficiente para estudiar, a veces un poquito menos, pero tomamos básicamente los electrodos que necesitamos. ¿Okay? Pero esto para que ustedes entiendan cómo es el cerebro. Paul MacLean nos dice que el cerebro es 3, para que ustedes me entiendan, entiendo que son ingenieros de otras profesiones, pueden estar médicos o psicólogos, me van a entender y me voy a excusar, pero son 3 cerebros. Paul MacLean, para que ustedes me entiendan, porque esto está hecho para los ingenieros y otras profesionales no médicas. Hay un cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo, o se llama cerebro cocodrilo. Ese cerebro lo que hace es la supervivencia. Y hace lo que hace un cocodrilo para sobrevivir. Él come, después duerme, después busca a la hembra, tiene la parte, se activa la parte límbica y copula, y tiene los cocodrilitos. Y si tú lo vas a tocar, él se siente amenazado, inmediatamente se activa su cerebro de él, y el cocodrilo o lucha o huye. ¿Ok? Eso es lo que es el cerebro de la supervivencia. Posteriormente emigramos un poquito más arriba y está una estructura casi en la mitad del cerebro, que es el cerebro límbico. Y ese es el cerebro del ánimo, donde está la motivación, donde están las emociones. Ahí es donde está la sorpresa, el miedo que tenemos del COVID. Tenemos miedo, sorpresa, a veces ira, no nos hacen la prueba, etc. Y la felicidad. Ahí están las 6 emociones básicas. Y después pasamos al cerebro que nos diferencia como humano, que es el cerebro cortical, donde está la razón, donde está el análisis, donde está la matemática, el pensamiento, pero también está el pensamiento creativo. Ahí vemos a Einstein, que es un hemisferio izquierdo, para que ustedes entiendan, y tengo esto, el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional y el derecho es el crear. No quiere decir que Einstein no era derecho. Einstein era un extraordinario violinista y manejaba los 2 hemisferios. Y tenemos a Salvador. Y abajo tenemos a Leonardo da Vinci, ese hombre tan con 8, 6, 7, 9 profesiones, era anatomista, escultor, pintor, músico. Entonces manejaba los 2 hemisferios. Esto para que ustedes me vean, este es el cerebro. Entonces, a ver, el cerebro reptiliano es esta partecita que está aquí.
Este rabito es el cerebro reptiliano, sí, es el reptiliano. Si yo hago así, quito la corteza del cerebro, estos dos bolitas, ese es el cerebro límbico, y ahí hay 4 estructuras importantes que tienen mucho que ver en la génesis de la accidentalidad, que es la amígdala, que maneja las emociones, el hipocampo, que se llama hipocampo, porque tiene esa forma de caballito de mar, y ahí es donde está la memoria de largo plazo o de los recuerdos. Y después está el tálamo hipotálamo, que es el que maneja todo el equilibrio metabólico del cuerpo. Y acá arriba está el cerebro pensante. Pero la estructura más importante en la prevención de accidentalidad es esta parte de arriba, que es el cerebro del cerebro, que se llama el lóbulo frontal. ¿Ok? En ese orden de idea, tenemos que mirar la ecuación de la accidentalidad que nosotros... bueno, ¿qué es neuroseguridad? Entonces, neuroseguridad es básicamente el estudio, la anatomía, la fisiología, la parte de biología molecular neuronal que está pasando en los disparos electroquímicos y los desórdenes cerebrales. Porque hablamos no de desórdenes mentales, hablamos de desórdenes cerebrales porque este es el hardware. El cerebro, la masa, las arterias, las venas, las neuronas y el hardware. Y esto haciendo un símil, o sea, aunque ya hablamos de neurociencia computacional haciendo un símil, este es el hardware y el software es lo que va corriendo por esos cableados de esas neuronas, que son cables eléctricos, y es el software en la mente, los procesos cognitivos, las emociones, todos esos procesos cognitivos emocionales. Entonces, ¿qué es la neuroseguridad? Estudia toda la anatomía, la fisiología, la parte molecular y esos desórdenes neurocognitivos por la cual los trabajadores se nos pueden accidentar o cometen un error humano en una operación de consola, en una industria nuclear o en una medicina aeronáutica, en una aviación militar. ¿Por qué cometen los errores? Entonces, es estudiar eso ¿para qué? Para mirar el desempeño en el control de la accidentalidad y así tener una excelente cultura en el rendimiento en los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto es lo que nosotros, la propuesta nuestra, esta es nuestra pirámide, nuestra empresa es Neuro5Lab, la división, la empresa de nosotros se llama 5, la división de neurociencia es Neuro5Lab. Nosotros tenemos un área de ingeniería, un área médica, un área de neurociencia, y esto es lo que proponemos. Después de haber investigado miles y miles de accidentes en 8 estudios que hemos hecho actualmente con tesis doctoral de algunos amigos que hacen parte del equipo, ingenieros, por cierto, hemos encontrado, después de ese análisis de las investigaciones hechas en campo por los médicos, después de cuando encontramos un error, por lo menos en Colombia, el principal error o acto inseguro de causa inmediata es no asegurar, no advertir, no advierten el peligro. El segundo es no asegurar las condiciones del piso, la vecindad. El tercero, operar máquinas en movimiento. El cuarto son errores que comete. El cuarto es no usar equipos de protección personal. El quinto son errores de conducción. Entonces esos errores, esos son los síntomas, pero con los ingenieros teníamos que ir a la parte, a la raíz, a la causa básica, y ahí encontramos que los problemas eran de capacidad mental. Casi más del 30% de esa accidentalidad nos dio que el problema era capacidad mental, psicológica inadecuada. En segundo, los problemas de conocimiento. Tercero, habilidades. Cuarto, la tensión mental y la tensión física, la fatiga, unido con la motivación. Entonces, cuando nosotros miramos todas esas variables y los ingenieros dijeron, doctor, el problema es factor humano, ya empezamos a mirar y nos damos cuenta que el 95% de la accidentalidad es por error humano. Entonces, en esa cuestión, entonces asumimos esto y es lo que proponemos, que decimos que el 60% de la accidentalidad tiene que ver con un componente neurobiológico, o sea, el cerebro en la mente, o un problema disfuncional que tiene corrección inmediata, es transitorio, o un problema que hay que mirar y hay que mirar a ver cómo vamos a rehabilitar ese cerebro, y es fácil rehabilitarlo con la neurotecnología y la industria 4.0. Un 30% es un problema de skill set, y es que no tienen el conocimiento, o lo tienen pero es escaso, o no tienen la habilidad, no tienen la destreza que el cerebro la da para desarrollar esa tarea de alto riesgo, llámese altura, espacios confinados, etc. Y un 10% es problema de capacidad física, o sea, ellos no tienen la capacidad, ejemplo, tienen trastorno de equilibrio y se caen, o tienen un problema osteomuscular de una hernia discal y no pueden levantar carga o se van a accidentar. Entonces, básicamente el 60, 30, 10 es nuestra pirámide. Pero también, como trabajamos con ingenieros mucho tiempo, los ingenieros decíamos, doctor, pero miremos los factores técnicos. Entonces, es importante también mirar los factores técnicos. Y por lo menos en estas investigaciones de más de 1.800 investigaciones que hicimos, mortales y graves, el 50% era un problema de supervisión y liderazgo. Hoy en día le llamamos el neuroliderazgo, que son las herramientas que le entregamos a los líderes para convertirse en neurolíderes. Porque hoy en día, en mundo VUCA,
tenemos que manejar unas herramientas específicas que el ingeniero o los supervisores, que son los hombres claves, sepan cómo procesar el cerebro para trabajar en equipo y para cambiar los comportamientos, que es en sí el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el 50% se nos mataban o accidentes graves por problemas de liderazgo, que hoy en día le llamamos en neuroseguridad, neuroliderazgo, un 30% por un problema de estándar. O sea, los estándares eran más redactados, los redactaban en negativo. Hoy en día al cerebro no se le puede hablar en negativo. Por favor, cambiemos los estándares negativos y pasémoslo en positivo. Ejemplo, al cerebro no se le puede decir, entre comillas, digo no, ejemplo, no doble la espalda. No, al cerebro se le tiene que decir dobla la rodilla, carga cerca al cuerpo y mantén la columna recta, la espalda recta. Hay que hablarle en positivo porque el cerebro nunca descansa. Entonces, el 95% está en automático, está en un nivel no consciente. Solamente el 5 al 10 estamos tomando decisiones conscientes. Entonces, el cerebro hay que ponerlo a trabajar menos, entonces no hablemos con la palabra no. Entonces, los problemas de estándar podría estar o que no hay estándar, no estaban redactados, no existían o estaban mal redactados, eran muy voluminosos. Hay un número mágico que es el número 7 y después veremos porque es el número mágico en seguridad y salud. Y 20% sí eran verdaderos problemas de ingeniería de control de riesgo, tenemos que hacer control en la fuente, en el origen, o eliminar o sustituir, o un problema de ingeniería administrativa de los procedimientos, o entregar el elemento de protección. En ese orden de idea, entonces tenemos que ver cómo es el comportamiento. Ahora mismo ustedes se están comportando, ¿sí? Ustedes ahora mismo se están comportando, hay un estímulo, se genera un pensamiento, un proceso cognitivo, ese estímulo es visual, me están viendo, me están escuchando, están tocando su computador, están tomando un café o algo, un vinito, tienen estímulos y me están escuchando, se genera un pensamiento, un sentimiento y, o sea, ese pensamiento con esa emoción límbica se genera consciente, siente el cuerpo un sentimiento y se genera un comportamiento. Pero en el input sensorial, en esas experiencias que tú tienes, hay un programa mental, hay unos paradigmas, hay unas creencias que son importantes. En ese orden de ideas, teniendo este comportamiento, entonces la pregunta, ¿cómo hacemos para tener mejores comportamientos? Ahí está el ingeniero del cerebro. Lo digo yo, son las funciones ejecutivas del cerebro, es el lóbulo frontal. Ese es el que conduce las emociones. Entonces nosotros tenemos pensamientos rápidos que van por la amígdala y esa es la que dispara las emociones, y tenemos pensamientos lentos, eso fue fruto de ganarse un premio Nobel, él fue el primer psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía, Kahneman, en los años 2000, inicio del 2000, porque nos dijo que había dos tipos de pensamiento rápido, que es la amígdala que se dispara y ese es el cerebro reptiliano emocional, y el otro pensamiento que es el de tomar las decisiones y va controlando la amígdala, que es el lóbulo frontal. Nuestra ecuación de accidentalidad dice que el accidente de trabajo, yo como trabajo como ingeniero, yo me dice, pero deme datos, claro, los datos se los doy en el mapeo, pero, y le digo, mire, este comportamiento es erróneo por esto, y aquí están los algoritmos de todo lo que sucede a nivel eléctrico y químico del cerebro. Entonces me dicen, pero ¿cuál es la ecuación? Entonces le digo, la ecuación es igual a la amígdala multiplicada por la parte cognitiva, por la parte de la razón, más la parte comportamental del comportamiento. Y ellos me preguntan, ¿pero por qué la amígdala multiplica matemáticamente? Dice, porque la amígdala es todo. O sea, nosotros con emociones negativas, con una amígdala complicada, eléctrica y neuroeléctricamente, ese cerebro no está en condiciones de manejar una operación consola en una industria nuclear o manejar un avión de estos que vuelan a nivel de la atmósfera atmosférico o manejar una planta petroquímica. En ese orden de idea, ¿sí? Entonces tenemos dos circuitos: reducir amenaza, buscar recompensa. El cerebro trata de evitar la amenaza, aversión al peligro. Son dos circuitos. Y otro de buscar recompensa. ¿Ok? En ese orden de ideas decimos que el cerebro es social. Claro, lo estamos viviendo en época de pandemia. Es un cerebro social. Pero estas son las neurocompetencias básicas que nosotros tenemos en nuestros proyectos, que son capacidades fundamentales para que no se presente el accidente. Y es la atención y concentración, dos neurocompetencias básicas, la memoria, pero es la memoria reciente de trabajo. Es la memoria que ustedes tienen, si les pregunto, hace 15, 20 minutos que estaban haciendo, y ustedes tienen esa memoria a corto plazo, y si es trascendente la pasan a largo plazo, que es donde está el hipocampo en el cerebro límbico. Son aspectos cognitivos importantes en la génesis del accidente. Y el otro es el proceso de pensamiento, cómo percibo, cómo proceso en las neuronas, los disparos neuronales para percibir lo que estoy viendo y cómo hago ese proceso.
Este es nuestro modelo de intervención. Nosotros diseñamos a la medida con los ingenieros, la de la seguridad de procesos. Aquí se lo muestro, son 5 módulos que nosotros vamos diseñando a la medida y miren la parte del cerebro que nosotros vamos interactuando de acuerdo al comportamiento, a la cultura y al riesgo crítico que tienen. Y esos 5 módulos los vamos desarrollando con los ingenieros para dar el aporte de la neuroseguridad a la seguridad de procesos, donde definitivamente están los comportamientos. Este es para que ustedes vean la percepción del riesgo, cómo percibimos parte de una neurocompetencia. En Colombia es la primera causa de error humano. Ahí yo les puedo decir cuántos animales hay. En uno me dirán 1, 2, es posible que vean 3. Hay unas personas que me han dicho que no vean una. Bueno, esto es para que vean este videito, ¿sí? De lo que es una percepción de riesgo. ¿Me ponen el video, por favor? Ok, miren, estos son arroyos, cuestiones. Nosotros vivimos en cordilleras, en montañas, por precipitaciones lluviosas. Va pasando una moto y prácticamente no tiene percepción por dónde iba a pasar. Mira que estaba erosionada la carretera. Ok, presentemos las otras diapositivas, por favor. Esto en cuanto a percepción. Antes, miremos la toma de decisiones. Ya se los dije, el 5% son decisiones conscientes, pensadas, y el otro 95% son decisiones automáticas, preaprendidas, que están en ese programa mental con base en todas estas experiencias que nosotros tenemos en el día a día. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro cerebro tiene una plasticidad, puede aprender nuevos hábitos, y eso es lo que hacemos nosotros en nuestro proceso de neuroseguridad. O sea, la neuroplasticidad se da. Eric Kandel en el año 2001 gana premio Nobel de Fisiología y de Medicina porque logró demostrar cómo se da el proceso de neuroplasticidad para desarrollar nuevos hábitos. Bueno, no lo podemos aquí hablar porque no nos extendemos, pero el hábito tiene un proceso psicofisiológico o electrofisiológico de cómo logramos el hábito de nuevo comportamiento, que es lo que nosotros queremos en los trabajadores. El objetivo último es modificar comportamiento. Y esto, bueno, estos son libros nuestros, documentos, porque los ingenieros decían, pero escriba, porque es que usted habla bien, o sea, le entendemos lo que usted dice, pero escríbanos. Entonces sacamos el libro de neuroliderazgo, prácticamente, donde el eje fundamental de la neuroseguridad es el neuroliderazgo. O sea, ¿por qué? Porque por lo menos en Colombia el 60% de la gente se retira de las empresas es por el líder. Claro que ellos no dicen, pero es un líder tóxico, un líder autocrático, un líder que no escucha, un líder que no transforma. En este mundo VICA necesitamos líderes transformadores en parte de la seguridad ICT, y aquí hicimos una tesis doctoral que fue laureada precisamente de cómo debe ser el liderazgo, cómo debe ser la innovación abierta y cómo debe ser el desempeño, y encontramos cómo el liderazgo transformacional, más que el transaccional, transforma cultura, transforma empresa, aumenta el desempeño. Esto es para que ustedes vean este video, por favor. Son las academias interactivas de Industria 4.0, que son experiencias que estamos haciendo para cómo nosotros procesamos el cerebro. Esta es la academia que tenemos acá en Medellín, en Bogotá, con otros aliados. Esto es riesgo en altura. Aquí hacemos el proceso de la parte neurocognitiva del cerebro a través de realidad virtual, que ustedes saben que es una imagen que le llevamos. Aquí estamos en seguridad vial, ahí estamos en el piso 15, de la academia virtual acá en Medellín. Aquí estamos en reanimación cardiopulmonar. Y miren ustedes, el proceso virtual es llevar una realidad al cerebro para llevarlo parte emocional, se lleva a la emoción de la amígdala y entra con el hipocampo, y ahí este es contra estrés, este es cómo ellos van, miren aquí, cómo ellos van modificando el estrés, ¿sí? Y esto ya es una realidad, esto lo estamos haciendo, y en esta orden de idea tenemos acá otro video, que esta es la última experiencia ahora que vamos a desarrollar. Esta por lo menos, sí, esta es la parte de seguridad vial, el 52% de los accidentes. Miren ustedes, esto es Industria 4.0, lo desarrollan ingenieros acá nuestros en Colombia. Ahí está la moto, está simulando el 52% de la actividad mortal. Aquí tenemos 6.500 muertes por seguridad vial, son por moto, 52% por moto, 13% por carro, 8% bicicleta y 18% peatón. Entonces este es un proyecto, creo que es, no sé, en Latinoamérica no tenemos otro tipo de proyecto, y miren los ingenieros como Industria 4.0, a través de hardware sofisticados, miren cómo vamos creando la realidad del cerebro y cómo van ellos haciendo todo ese neuroaprendizaje, neurocognitivo a nivel del cerebro.
Esto en cuanto a moto, pero tenemos también realidad virtual para espacios confinados. En Colombia acaba de salir la ley de espacios confinados, tenemos la ley de altura. Esta es la parte de seguridad vial, donde ya tenemos una agencia y tenemos una gerencia de comportamiento humano. Miren, esta es la parte de seguridad vial, ese es el carrito que tenemos en la academia virtual. Y todo esto es desarrollado de esta nueva experiencia, pero es la única forma de que 15 minutos de esto es de mayor impacto. 15 minutos es de mayor impacto que 4 horas estar en un proceso de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, para que vean nuestra experiencia en esta academia virtual, ahí le va explicando. Obviamente, le están al lado de un instructor y el instructor le va dando más o menos cómo debe ser el manejo defensivo. Y en ese orden de idea, ahí está el control de pedales, ¿sí? Es toda una experiencia que vivimos. Vuelvo y te repite, al cerebro se le lleva toda esa imagen se le lleva al cerebro. Y esta es la parte de energía eléctrica, ¿cierto? Las 5 reglas de oro, entonces están con el instructor, 15 minutos cada trabajador, y es de mayor impacto. Ya hemos visto el impacto, y el impacto ha sido más positivo, y por eso la aceptación que hemos tenido en este proceso de neuroaprendizaje. O sea, pienso en nuestro libro de neuroaprendizaje de las organizaciones, planteamos que este es el aprendizaje del futuro, con un buen instructor al lado. 15 minutos, como le digo, da más impacto, y las experiencias que tenemos también en Costa Rica, ya tenemos experiencia en Costa Rica, en Colombia, con ingenieros de Costa Rica para el desarrollo de toda esta parte de este software de Industria 4.0, y tenemos que tener plataformas robustas para el desarrollo de todo esto. En COVID, ahora mismo con unos ingenieros de Argentina, estamos con los ingenieros de Argentina. Este es para espacios confinados, que acaba de salir una nueva ley en Colombia. Tenemos una accidentalidad más o menos, y en convenio con este tipo de estos proveedores hemos podido desarrollar también espacios confinados. Ahí está el equipo de autocontenido, cinturón, abrochador, colocamos el equipo, entramos a realidad virtual al lado del instructor, y este es lo que nosotros planteamos, aprendizaje del futuro. ¿Okay? Es toda una experiencia los trabajadores cuando entran. Bueno, ¿qué queremos con esa realidad virtual? En COVID, que estamos ahora mismo en COVID, tenemos 40 millones de casos a nivel mundial, tenemos más de 1.100.000 muertos. En Colombia estamos, creo que el sábado, domingo, estamos llegando ya al 1.000.000 de casos, estamos entre el quinto y el sexto país, y tenemos casi 29.000 muertos. En Colombia estamos en quinto, sexto país. El COVID también lo podemos llevar a realidad virtual. Con algunos amigos de Argentina ya tenemos realidad aumentada, tenemos ciertos videos interactivos, porque el problema de los muertos, yo que en este caso ya yo llegué de Madrid el día 7 de marzo, el día 6 el primer caso, pero actualmente en 29.000 muertos han muerto 8 amigos míos médicos. Ayer murió otro intensivista de cuidado intensivo. Nos ha dado duro. Desde que llegué de Madrid no he salido de mi casa. Estoy aquí en mi oficina ahora para cumplir con ustedes, pero ando con un poco de miedo, porque el problema de COVID es un problema de comportamiento. Entonces, la realidad virtual no hemos desarrollado todavía para COVID. Sabemos que yo tengo amigos que están en cuidados intensivos, están atendiendo en primera línea, pero por un error, mal comportamiento, se me han muerto esos 8 amigos. Llevamos más de 70 médicos y trabajadores de la salud, médicos muertos, entre 50 y 60 muertos. Yo sé que en España alrededor de 198 muertos tuvieron ustedes hasta estadísticas hace 3 meses que yo manejé. Y el problema de la muerte es problema de comportamiento humano. Vamos a ver si Argentina no desarrolla esta parte interactiva, que yo sé que esto es un problema de comportamiento, y el comportamiento se da, el virus entra por boca, por nariz y por ojos. Entonces, en un segundo se murieron estos 8 amigos nuestros médicos. Como tengo otros amigos médicos en el hospital de Kennedy en Bogotá. Kennedy es el centro, el foco de la pandemia. Recuerden que está en Bogotá, Medellín, Cali y algo Barranquilla. Es el 80% de la pandemia en Colombia, y tengo amigos que están en primer nivel de atención y nunca se han contaminado ni se van a contaminar, porque tienen unas buenas prácticas de comportamiento. Entonces, la industria 4.0 nos puede ayudar en COVID bastante, y de hecho aquí en Medellín manejamos todo con inteligencia artificial, los casos. Aquí la alcaldía de Medellín tiene ubicados todos los casos, por lo menos en Medellín se está utilizando. Recuerden que en Medellín tenemos el centro de revolución industrial, es el 7º a nivel mundial en Medellín, y aquí estamos manejando todo lo del COVID con realidad, ingeniería de datos y de
Industria 4.0 y sabemos el control de todo esto. Hoy en día también tenemos, el error humano. Entonces, el error humano es una desviación de un estándar, ¿cierto? Entonces, nosotros cometemos errores. La neuroseguridad entra para controlar la parte del error. Aquí vemos el error. Aquí vemos que tenemos una eslinga, tenemos una carga en los puertos marítimos que tenemos en el Atlántico y Pacífico, que en Colombia, y el acto inseguro se da por colocarse debajo de la carga, ¿cierto? Pero cuando la carga cae al lado, eso es un incidente, pero cuando tienen un mortal o grave y es accidente. Pero el problema de eso es un acto inseguro, es una desviación de un estándar, por la cual ellos están hablando, están distraídos, hay que ver, cometen el error. Pero la condición insegura también se da por un efecto, la condición insegura se da por un efecto de comportamiento del ingeniero que no hizo el mantenimiento a la resistencia de materiales de esas lingas. Esto es para que ustedes vean, estos son documentos nuestros, de las brechas más importantes. Las brechas, ¿dónde están? Primero en la neurocompetencia, este es el documento que nosotros sacamos para los ingenieros y profesionales no médicos, pero muchos médicos y psicólogos me han llamado que hay mucha información que ellas no lo vieron en su pregrado. ¿Cuánto me falta? 10 falta. Ok, vamos bien de tiempo. Entonces, básicamente aquí tratamos un libro de 300 páginas, creo que es el único libro a nivel mundial. Ese fue lo que vamos a presentar ahora en España, el 1 de marzo, donde nosotros proponemos esto. Hemos estado en 8 países también proponiendo esto. La idea no es llevar el laboratorio a la empresa, no, sino que ustedes vean que hay evidencia para nosotros decir qué trabajador quitamos de altura o retiramos de altura o le hacemos restricción momentánea hasta que hacemos un proceso de recableado. Eso es lo que hacemos en rehabilitación neurocognitiva. Este laboratorio se utiliza también en la parte, ese laboratorio fue creado en la parte clínica, son equipos europeos comprados en Holanda, pero para hacer la rehabilitación clínica, sino que yo cogí esos equipos y lo estamos aplicando a seguridad y salud con excelentes resultados. Entonces, nosotros con evidencia podemos decir qué trabajador está en una operación de consola o qué trabajador retira una operación de consola, qué piloto de Fuerza Aérea puede manejar esos Mirage o esos Kafir, aviones de combate, o qué persona puede manejar una planta petroquímica en los Golfos de México, en los diferentes offshore que tenemos acá en Colombia, o una operación de consola de una generación térmica o una generación hidráulica que tenemos acá muchas en Colombia. O sea, con fundamento científico podemos decir a quién le hacemos restricción de trabajo en altura, espacios confinados, de energías peligrosas, trabajo en caliente, izaje de cargas, operación aeronáutica, industria nuclear. ¿Ok? Esta es una brecha que se presenta en la parte de neurocompetencia. La otra brecha es la parte del neuroaprendizaje, ¿sí? Ok, esta es la parte de neurocomportamiento. Esta es una guía que sacamos, este también es otro libro. Perdón, y les muestro, escúchame, le puedo mostrar. Esta es la colección de los 7 libros que nosotros tenemos. Es más, hay el último libro, lo hicimos con un autor español, un gran amigo Rafael, fue este libro de Empresas Neurosaludables, porque esta es la foto de la empresa. La empresa tiene que tener unos factores organizacionales importantes, porque ahí es donde está el control de la mitad. Pero aquí está el libro de neuroseguridad, aquí está el libro del sistema, porque es importante tener el sistema de proceso, cómo se hace el sistema con enfoque en neuroseguridad. Este es el de neurocomportamiento, donde están los comportamientos, y este es el de neuroliderazgo, y por ahí se me escapan el otro de neuroaprendizaje. Aquí este libro fue toda nuestra experiencia de más de 30 años, recogimos los 114 oficios, donde están las tareas, los riesgos, y están los estándares de seguridad desde el punto de vista de comportamiento de error humano que tenemos que controlar. Es una gerencia de comportamiento, pero como trabajamos con ingenieros, también pusimos los estándares que tenemos que controlar. Es una lista de chequeo, de verificación. Para ir terminando, también tenemos brechas en comportamiento, pero también tenemos brechas en la parte del neuroaprendizaje, que es lo que nos recomienda la OIT. Nosotros tenemos que desarrollar competencias, ahí está. El de neuroaprendizaje es cómo conectamos el cerebro con ese estándar, ¿cierto? Como le dije, el número mágico es 7. Leas el libro, el número 7. El 7 es el número que tiene que tener el cerebro. O sea, son 7 conceptos, 7 más o menos 2. O sea, tiene que tener 7 menos 2, 5 conceptos mínimo. Y 7 más 2, 9 conceptos básicos. Es decir, cuando tú vas a dar un estándar, tienes que llevar
9 conceptos al cerebro, conceptos grandes, que de cada concepto, ejemplo, si voy a hablar de tareas de alto riesgo en altura, voy a hablar del equipo, de la eslinga, de su línea de vida, ese es un concepto. Y de ahí pueden salir los boquetones, etcétera, pero tienes que llevar el concepto máximo 7. Si vas a llevar 14 conceptos, tiene que ser otro día. Y lo importante es que si lo podamos hacer con realidad virtual interactiva, si no tenemos presupuesto, el proceso o los dispositivos de neuroaprendizaje son 3. Apréndanse. Primero el número 7, que son los 7 conceptos, pero los dispositivos son primero motivación. Y la motivación está en un área del cerebro que está en el área prefrontal y se llama sistema de recompensa. En esos sistemas de recompensa está el placer, o sea, la persona para motivar se genera la dopamina. Ahora mismo, yo espero que ustedes estén aquí en estos casi 45 minutos, estén motivados porque tienen liberación de dopamina. Y yo trato de que hablar con las manos, hacer eso para que por favor tengan la vista fijada en mí, me estén escuchando y ustedes a partir de ahora sean otras personas cuando pasen estos 45 minutos. Y ese es el proceso de la neuroplasticidad. Eric Kandel, eso fue lo que descubrió la neuroplasticidad y el neuroaprendizaje se da a través de la motivación, primer dispositivo, la dopamina, cambia la estructura neuronal de las redes, de la conexión, como ustedes saldrán en estos 45 minutos. Hay motivación, después hay atención. Ustedes me han tenido que prestar atención para entender todos estos conceptos. Y después que hay atención, se lleva a la memoria, primero aquí de corto plazo, de 15 minutos, 20 minutos, y después la llevan a la memoria a largo plazo. Y ahí cuando decimos que hay un proceso de dispositivo de neuroaprendizaje. Se necesita motivación, dopamina, se necesita atención, lóbulo frontal, órbito frontal y se necesita el proceso de la memoria de corto a largo plazo para trabajar en automático. Porque básicamente nosotros el 95% tenemos que estar en automático. Conclusión, los comportamientos se pueden dar de 3 tipos. O lo doy en automático y estoy haciendo buenas prácticas en automático o malas prácticas en automático. Si estoy haciendo las malas prácticas en automático es cuando tenemos que aprender a reaprender. ¿Sí? Y es el proceso de reaprendizaje, es un nuevo cableado. Y eso se logra con la neuroplasticidad que nos trajo Eric Kandel, sino que tenemos acá en esto, tenemos la técnica de cómo llevamos esa neuroplasticidad. Si ustedes no sé si alcanzan a ver, miren las 5 zonas del cerebro, los 5 punticos del cerebro que son los 5 módulos, perdonen acá, cada módulo, ¿sí? Es el módulo que trabajamos, son módulos de 2 horas y después vamos a campo con los ingenieros a implementar esos módulos que con la ingeniería de seguridad de proceso, ojo, la neuroseguridad no se da sola, es un complemento a la seguridad de proceso. Las inspecciones tienen que existir, las investigaciones tienen que existir, los simulacros de brigada de emergencia tienen que existir, más los otros programas de acuerdo al riesgo crítico. Y lo que hacemos es evaluar cultura, en qué cultura estamos, qué cultura deseamos, cuáles son los neurolíderes que van a transformar esa cultura, cuáles son los aprendizajes, que aquí en el módulo 1 se lo damos, el aprendizaje del líder, de qué es la conciencia y cómo transformamos conciencia. Si ustedes se dan cuenta, nuestro eslogan es Neurolíderes, transformando conciencia, que es lo que tenemos que transformar. Y la conciencia, para que ustedes vean, es un proceso muy complejo, pero en seguridad y salud la conciencia está en esta parte, en el lóbulo frontal, y eso es lo que llevamos en el primer módulo, a saber qué es la conciencia, cómo transformamos y cómo transformamos equipos para transformar cultura a través de una neurocompetencia y un neuroaprendizaje, que es lo posible, si utilizamos realidad virtual sería lo ideal. Para terminar, tenemos, este es el otro libro, perdón, esta es otra brecha. Aquí tenemos la otra brecha, ojo, una brecha de neurocompetencias, donde está la conciencia, los valores, las creencias, la actitud y la motivación, que es fundamental. Para nosotros el foco, la foto es los riesgos psicolaborales. Los riesgos psicolaborales, por lo menos en Colombia, que aplicamos batería, ustedes en España, en otros países, también tienen la batería que aplican para saber cómo están los riesgos psicolaborales. La principal causa de riesgos psicolaborales es la parte de relación y de liderazgo. Y la otra es la neurocultura. Entonces, conclusión, si nosotros tenemos un círculo, tenemos el círculo izquierdo, el círculo izquierdo es básicamente el ser, y el hemicírculo derecho es el hacer. Pero si le pasamos ahora 4 círculos, queda en la parte superior izquierda, ahí está la conciencia, valores, actitudes, que es una brecha. Y en el hacer,
la parte de comportamiento y neuroaprendizaje, que tenemos que llevar eso a la memoria a largo plazo para que esté en automático. Conclusión, ¿tenemos comportamiento en automático o comportamiento consciente, que lo hacemos intencional, que es lo que tenemos que tratar de ayer, sobre todo en las tareas críticas, pero también tenemos unos errores que son involuntarios? Y esos comportamientos se dan por factores humanos, por factores técnicos, y ahí es donde se da el proceso de ese comportamiento que se da intencional o no, automático o consciente o con error. Tenemos los factores técnicos, que son el estado que te lleva al error humano, al error de no percibir, al error de no asegurar, al error de conducción, te vuelan las señales, estás distraído, y eso es lo que hay que mirar. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con los ingenieros de la mano para ayudarlo en la seguridad de procesos, que nunca podrá desaparecer. Conclusión, ¿cultura qué es? Cultura, en ese librito decimos que son valores en la persona, la personalidad, los valores, las actitudes, que es el juicio de ese valor, la motivación, la dopamina que tenemos que tener. Ustedes ahora mismo tienen que estar dopaminizados porque si no se me duerme, y el comportamiento. Bueno, para terminar, este es el sistema que, como le digo yo, entonces el cuadrante superior izquierdo es conciencia, ¿sí? Es conciencia, valores, actitudes. El derecho superior, comportamiento. En la parte inferior izquierda está la cultura, pero ya se sale, está dentro de un contexto, la cultura organizacional, que la tenemos que medir para mirar qué cultura tengo, si es una cultura, si la cultura es reactiva, es reptiliana, o una cultura límbica, emocional, que necesito el supervisor, o si es una cultura básicamente racional, que es lo que yo quiero, una cultura independiente, que la persona pueda dejarla con confianza, con compromiso, y él es independiente, hasta una cultura de condición social, que ya están en automático porque le enseñamos las buenas prácticas, lo hacen automático, pero son competentes, y ese es lo que queremos, que la cultura de cognición, yo cuido a los demás y me cuido a mí mismo. Este es el sistema de gestión, nuestro documento de cómo se debe, más o menos orientado a la ISO, pero los procesos, ahí están los criterios, cada uno cómo vamos llevando el sistema de gestión de procesos, pero con enfoque de neuroliderazgo o neuroseguridad. Bueno, eso es lo que quería, estamos a tiempo de mi tiempo. Queríamos presentarles, esas son brechas, también brechas en el sistema de gestión. Conclusión, para terminar, esto necesitamos seguridad basada en la gestión de personas, que esto es a nivel mundial se acepta el desarrollo, tenemos que pensar en desarrollar personas, que es el cerebro en mente, o sea, básicamente es este cerebro, ¿sí? Este cerebro, que es el hardware, y meterle, que es lo que hacemos nosotros, los 5 módulos, el software que le metemos para desarrollar comportamiento seguro. Tenemos que cambiar cultura, otra seguridad es posible. Tenemos que controlar el control máximo de errores, eso lo vamos mirando con los ingenieros, dónde están los errores, dónde están los factores humanos, dónde están los síntomas, para ir a la causa básica y trabajar la cultura cero daños, o la cultura de producir. Hay que producir porque la empresa tiene que ser competente y tiene que ser sostenible, pero con seguridad. Y tenemos que haber una coherencia entre nuestra estructura. Es importante el neuroliderazgo, le damos las competencias del cerebro que tiene que tener ese líder, sobre todo un líder adaptativo en este mundo COVID, y cultura justo con equidad y certidumbre. Un neuroaprendizaje con emoción, un neuroaprendizaje con amígdala, un neuroaprendizaje es la única forma de llevar la emoción al cerebro. Evitar atajos, evitar la prisa, con comunicación consciente. Esa comunicación es entiendo, o sea, tú ser empático. Este líder hoy en día tiene que ser empático, pero no empático de contagio emocional. Un empático cognitivo y un neuroliderazgo con equipo de compromiso, con confianza y con neurocompetencia. Esto es lo que le quería mostrar. Ha sido un placer. Esto lo tenemos documentado, ¿sí? Es más, el último libro lo hicimos con un amigo de España, Rafa Ruiz Calatrava, que es el presidente de la asociación. Se llama Empresas Neurosaludables, Seguras y Productivas. Esta es la colección que le digo, y estas son nuestras redes. La verdad, hemos trabajado con ingenieros, soy médico, pero ya he aprendido bastante de ingeniería, a manejar datos, a manejar software, a manejar todo esto. Y soy un consultor apasionado. Estas son mis redes. En caso, con mucho gusto le puedo atender cualquier pregunta. Ha sido un placer y feliz tarde para ustedes, feliz mañana para nosotros. Pues
Pues muchas gracias, Efraín. La verdad es que muy interesante, tanto para expertos en el ámbito sanitario como para ingenieros, como para periodistas, como es mi caso, todo lo que nos has contado y todo lo que tiene que ver con, bueno, pues al final con la neurociencia, con la neuroseguridad, con el neuromarketing, etcétera, etcétera. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tus experiencias con nosotros, Efraín. Ok, gracias a ustedes y cualquier cosa, seguimos mostrando nuestras experiencias acá en Latinoamérica.